Bienvenidos a su espacio. En esta ocasión quisiera hablar acerca de las relaciones de los tarots con algunas manifestaciones artísticas. No es para nada raro que muchos artistas se hayan acercado al tarot como una vía más de expresión, ya sea para ligarla al teatro, a la música o a la pintura. En este caso tenemos ejemplos sorprendentes, como sucede con Leonora Carrington y esta pieza que tiene pintada sobre madera con los arcanos mayores del tarot. Pero bueno, en este caso vamos a hacer una breve reseña sobre algunos mazos de tarots inspirados en obras artísticas clave. El más conocido y que es muy taquillero porque le gusta muchísimo a la gente es el tarot de Dalí. Aunque no es un tarot propiamente pintado por Dalí, hay mucho de la gráfica y del carácter y la personalidad de ese autor, que se traslada a este universo oracular y que, bueno, por algo sigue siendo uno de los más vendidos. Pero bueno, vamos a hablar hoy de otros un poquito menos conocidos, un poquito más en la periferia, pero que aportan bastante en estas relaciones, a pensar estas relaciones entre arte y tarot. Quiero mostrarles primero uno que me fascina, que se llama un tarot para Macondo. Este tarot está editado por la Casa Fournier. Está basado en el tarot de Marsella, ¿ok? Y el tipo de ilustraciones son muy naif, en los colores, en las ilustraciones. Pero este trabajo es encantador no solamente por la gráfica o por la estética. En realidad fue el proyecto de titulación para un estudiante de diseño gráfico a finales de los 90. Él es colombiano. Entonces empieza a estudiar cómo se manifiestan los arquetipos universales, a lo largo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, a partir de que hace todo este estudio arquetípico a lo largo de la obra, lo lleva a las ilustraciones elaboradas por él y se convierte en su proyecto de titulación, como lo platicábamos. El proyecto fue tan bueno que forma parte entonces de las celebraciones de un congreso que hubo en Colombia que se llamaba algo así como 100 años de soledad, 30 años después, que era un homenaje a todo lo que provocó esta gran obra del Gabo, y sigue como provocando tantas décadas después. Entonces, él va como representante de Colombia a una muestra internacional de diseño en Londres, creo que es en 98 más o menos, y es ahí donde la gente de Casa Fournier se acerca al autor y propone que se edite entonces en grande y saca un tiraje importante en España. Es un poquito difícil de conseguir, pero se los juro que de verdad vale mucho la pena, porque siendo en lo particular uno de mis escritores favoritos, cuando yo comencé a repasar los arcanos mayores dije, claro, voy reconociendo cada uno de los momentos claves de la obra. En los arcanos menores vamos a encontrar cosas interesantes donde los palos se sustituyen. Y por ejemplo, en lugar de espadas tenemos lágrimas, ¿ok? Tenemos en lugar de copas, tenemos mariposas. ¿Recuerdan estas mariposas amarillas que aparecen en el relato? Tenemos lágrimas, tenemos flores, mariposas, y me está faltando un elemento. Peces. ¿Ok? Son nuestros 4 palos. Bueno, hablando también de pintura, de literatura, yo quiero platicarles una sorpresa súper bonita que me llevé en el último Congreso de Tarot aquí en México. Tuve el placer de conocer a Yolanda Ramírez Michel. Ella es escritora, es ensayista, investigadora y autora de varios libros como de poesía, pero también de cuentos para niños. Ella es la autora del Tarot del Quijote. Aparte de ser una súper sabia de mitología comparada, se aboca a estudiar Tarot de Marsella y dice, a través del Quijote de la Mancha, de esta gran obra así de la literatura universal, dice, soy capaz de identificar los mismos como arquetipos universales que están expresados en nuestros arcanos mayores a lo largo de la historia. Y entonces tiene como este paquetito súper bonito de la editorial Salto Mortal, donde acompaña el mazo
con los arcanos mayores, inspirados completamente en el recorrido que hace el Quijote en la historia. Como si fuera una especie de viaje del héroe, pero analizado como desde el tarot y desde el Quijote de la Mancha. Tiene un pequeño librito que es el oráculo de Don Quijote. Entonces, aunque no tengas la carta, lo abres al azar y ves qué carta nos sale, nos dice un poquito de lo que significa y se acompaña de un pequeño poema, ¿ok? Y finalmente, el kit lleva ya un libro como mucho más grande, donde Yolanda nos va platicando un poco acerca de sus investigaciones al respecto del tarot de Marsella. Entonces, dense cuenta, aquí tenemos otra vez como ese plus, ¿no? De literatura, de pensar una obra que es clave para nosotros como hispanos, hispanoparlantes, y de nuevo el tarot. La siguiente manifestación artística que se expresa desde un mazo de tarot es esta preciosura de Editorial Schiffer. Allegra Prince es una musicóloga, ¿ok? Y amante, investigadora y divulgadora de la música y la ópera en particular. Entonces ella dice, ¿cómo no pensar el tarot desde obras cumbres del arte como el ciclo del anillo, el anillo nibelungo de Wagner? Entonces, desde la ópera de Wagner, regresa a analizar otra vez todos estos elementos arquetípicos presentes en el tarot y tenemos como esta preciosura al final, donde tenemos un librillo que nos va hablando a grandes rasgos de las partes que componen esta ópera en sus 3 secciones del anillo nibelungo. Nos recuerda un poquito de mitología germana y en el mazo de tarot tenemos esta equivalencia de nuestros personajes mitológicos en cada uno de nuestros arcanos, mayores y menores. Está basada en la estructura del Rider y de hecho ella en los 70s se acerca a estudiar en Bota y a formarse como lectora desde Bota, ¿ok? Entonces mucho del tema del color, del arte, de la música, de la ópera y de la mitología está presente en este mazo, al que se le suma muchísimo. Es importante resaltar que ella retoma las imágenes de un grabador inglés muy importante llamado Arthur Rachman, y basado en él y en los grabados que hizo respecto a justo el anillo nibelungo, ilustran y le dan forma a los arcanos mayores y menores. Bueno, vámonos con otro tipo de manifestación, en este caso con la fotografía. Hace un par de años se fundió este mazo, que viene en realidad como un experimento fotográfico que incluso fue premiado en una Bienal de Fotografía en Bélgica. Aquí lo que tenemos es un trabajo colectivo súper interesante, sí de fotógrafos y de ilustradores, pero también de actores y artistas haitianos. Entonces, estos artistas belgas viajan a Haití y recrean el tarot Rider como desde una vertiente muy original y muy urbana, con lo que encontraran a la mano, ¿sabes? No son los grandes escenarios que tienes presentes en cada uno de los arcanos. En realidad, si tenían una escoba o tenían 4 palos o tenían 2 machetes, con eso hacen la representación de los elementos más importantes del arcano. Por ejemplo, vean la estrella. O miren, por favor, este 4 de oros, ¿no? Donde las mismas llantas que están atrás de la imagen nos ayudan a complementar los elementos faltantes, ¿no? Miren, por ejemplo, el 6 de bastos. En realidad lo que están utilizando son escobas. Entonces, vamos, fue un proyecto muy interesante, de una magnífica calidad y que tiene una propuesta muy personal y muy particular, ¿no? Muy creativa. Bueno, vamos a mover esto de aquí y vámonos con el grabado. El mazo que les voy a presentar como tal no es tarot, en realidad es un oráculo, porque la idea del autor es alejarse por completo de la estructura que tenga que ver con tarot o con Lenormand. Y también basado en los grabados de Arthur Rachman, el hombre crea un oráculo
bastante libre, donde busca que el lector se acerque de manera más intuitiva. Por lo tanto, no es que tengas un manual de significados. Aquí permite que sea el grabado más el subtítulo el que te permita hacer una interpretación. Como pieza de arte es bellísimo, es hermoso porque recorre muchos de los trabajos del autor por décadas para conformar el oráculo. Entonces, visualmente es bellísimo. Oracularmente no funciona porque el banco de preguntas del autor no estuvo muy bien pensado. Entonces, no es un mazo que podamos utilizar para leerlo en todo tipo de situaciones en una lectura general. Por lo tanto, como coleccionismo vale la pena, pero como oracularmente hablando, pues no tenemos mucho, ¿no? Entonces, ahora cambiando hacia la pintura, vamos a mostrar 3 tarots que me parecen emblemáticos. El primero es una colección de los arcanos mayores del artista Jules Solar. Él viene de un contexto intelectual bien interesante porque pertenece a esta vanguardia porteña de los años 20, de los años 30, donde tenemos gente interesantísima para la plástica latinoamericana. Entonces, él, basado en Tarot de Marsella, retoma como esta reflexión de los símbolos presentes y añade elementos astrológicos. Es bien interesante mencionar que Jules Solar estuvo fuertemente influenciado por estos otros compañeros suyos de esta vanguardia porteña de la que estamos hablando, incluyendo Borges. Entonces, cuando tú observas algunas de las imágenes de Jules Solar, te suena o lo sientes muy similar a estos bestiarios de Borges, ¿no? Entonces, tenemos los arcanos mayores, ¿no?, con estos otros elementos cabalísticos y astrológicos. ¿Ok? Bueno, también de Argentina tenemos otro mazo que es muy interesante. Son los arcanos argentinos. En realidad, este fue un proyecto colectivo donde se tocó puerta con diferentes artistas de la vanguardia actual en las artes plásticas en Argentina para que cada uno se encargara de elaborar cada uno de los arcanos mayores. Está basado en el Tarot de Marsella. En este caso, los arcanos argentinos, déjenme leerles este fragmento de cómo se autodenominan porque es muy sugestivo respecto a su esencia, ¿no? Se asumen a sí mismos como una muestra colectiva itinerante y de bolsillo de artistas nacionales. Los coordinadores de este trabajo tan interesante es una muy estimada amiga de muchos de nosotros, Anita Groch. Estaba también Milagros Barbieri y Helio, perdón que no me sé pronunciar muy bien el apellido, Kapsuk. Y en 2008 se reúnen con todos estos artistas plásticos de los que estamos hablando para que reinterpreten cada uno de ellos uno de los arcanos que le designan. En otra ocasión vamos a volver a platicar a profundidad al respecto de arcanos argentinos, porque me parece que hay mucho que analizar al respecto de este mazo. Quiero mostrarles un par de cartas que me fascinan. Por ejemplo, la sacerdotisa. Téngalo en mente porque después vamos a volver a hablar de este mazo. El diablo. El colgado. El juicio. Y la fuerza. ¿Ok? Bueno. Vámonos al último mazo que vamos a reseñar el día de hoy. ¿Ok? Es el Tarot Dorado de Klimt. Este fue editado por Scarabeo en 2005. Es un poquito más comercial. En realidad lo que hacen es retomar toda la obra artística del autor para que pequeños fragmentos de sus obras que tienen un simbolismo cercano al de los diferentes arcanos los vayan representando. No es que Klimt pintó un tarot, ni siquiera sé si estaba interesado en el tarot, pero al ser un autor que exploró estas cuestiones del simbolismo, del inconsciente y que trata de ir más allá, que justo pertenece a la corriente simbolista,
Ajá. Hay muchos fragmentos de sus obras que nos pueden servir perfectamente para tal fin. Entonces es Atanasov en 2005 que, trabajando para Escarabeo, se le comisiona este mazo y hace el recuento de elementos de las pinturas del autor para llevarlo hacia un mazo. Se puede conseguir fácilmente, es bastante comercial, bastante accesible de precio, y con los filos dorados es precioso. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta breve reseña. Si les gustó, les agradecería mucho que le den like y lo compartan. Hasta la próxima. Recientemente me llegó un mazo de 50 cartas de un oráculo inspirado en diferentes manifestaciones artísticas. Se llama Art Oracles. En realidad, seleccionan diferentes artistas que han dado identidad a nuestro mundo, que han sido el portavoz de tendencias fuera de lo común a lo largo de la historia del arte. Lo que este oráculo se basa en la personalidad de estos artistas o en las características más importantes de su obra para dejarnos un mensaje a partir de lo que cada uno de ellos representan. En realidad se tratan de 4 o 5 líneas en cada una de las cartas. ¿Okay? En realidad la calidad de la impresión es muy linda. Digamos, la calidad de las cartas, tuvieron una muy buena selección de artistas. Su criterio fue muy amplio. Me gusta que incluyeron muchas mujeres artistas a la par de hombres, y que no se limitaron en cuanto al tipo de vertientes o de orientaciones de su quehacer particular. Ahora, en cuanto a la adivinación, se vuelve un poquito difícil de emplear en las lecturas del día a día. En realidad creo que este mazo es algo que nos aporta como coleccionistas. Lo que sí, sean muy cuidadosos antes de adquirirlo para saber si tienen realmente el background para poder utilizarlo en la adivinación, porque a veces no basta saber un poquito de historia del arte, también necesitamos conocer a fondo la vida de estos personajes para poder ser más precisas durante una interpretación. Al menos esto nos sirvió como para tener el pretexto de regresar a releer algunas cositas por ahí para, que son como de cultura general, para poder interpretar mejor este oráculo. Como les decía, la presentación es bellísima, los colores también, es súper interesante la selección de artistas, la presentación es lindísima. Y bueno, 50 cartas, pues me parece que es un bagaje bastante sólido, ¿no? Para un oráculo.